conferencia La función administrativa ordenadora para la paz en el contexto urbano y territorial, a cargo del doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa, abogado de la Universidad Externado de Colombia, postdoctorado en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid y Universidad Externado de Colombia, doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, máster en Gobierno Municipal de la Universidad Externado de Colombia. Buenos días. Agradeciendo a la Universidad Externado de Colombia, a su señor rector, el doctor Juan Carlos Henao, al Departamento de Derecho Administrativo, a sus directivas, a los profesores del departamento organizadores de este evento, esta nueva invitación que me han formulado para estas jornadas de Derecho Administrativo novedosas en relación con el tema de la paz y del Tratado Final de Paz celebrado por el gobierno del Estado colombiano y el grupo insurgente FARC. Me han entregado un tema que me sentí limitado para poder escribir. Tengo las mismas observaciones de la doctora Paula, porque si lo hubiéramos escrito en las fechas que la universidad colocó imperativamente y que nosotros violamos a propósito, pues no hubiéramos podido dar esta conferencia en el día de hoy, porque la visión ya integral del proceso de paz y del documento final de paz, ¿sí?, se da tan solo la semana pasada. Por lo tanto, lo poco que tengo escrito lo tengo redactado con los documentos que había hacia el mes de noviembre, cuando sustentamos en la Universidad Carlos III un trabajo de postdoctorado en relación con el tema de la convencionalidad, y obviamente en el caso colombiano abordamos lo que había vigente en ese momento. Lo más claro era el tema de víctimas. Por eso no me atreví. Voy a presentar a continuación es lo que iríamos a incorporar adicionalmente cuando ese libro de postdoctorado me entreguen las pruebas. Lo iré a fortalecer con los argumentos que vienen a continuación en relación con este tema de la paz en general, no tanto el tema del ordenamiento territorial, que eso sería un complemento a la ponencia del año pasado, porque comprendería todo el tema urbano y territorial. Ya Paula nos ha introducido, devolvámonos por favor a la primera. El tema concreto es la función administradora ordenadora para la paz. Ahí tengo que partir de la existencia ya de un claro derecho administrativo, de unas funciones, de unos deberes funcionales de la administración pública, y sobre todo saber cuáles son dentro del aparato administrativo del Estado quienes tienen esos deberes. Sin embargo, eso frente a lo que hay en este momento, el documento final de paz, pues lo que se observa es simplemente una actividad de estructuración de un nuevo orden jurídico, y no tanto de una clara función ordenadora en relación con el tema territorial, el tema urbano. El documento que tenemos como fundamento para poder hacer este análisis, pues obviamente es el Acuerdo Final de Paz de la semana pasada, que no trae funciones concretas y específicas, sino que trae parámetros de carácter general, parámetros que simplemente estarían dentro de una configuración, dentro de una nueva configuración, inclusive podría pensarse de un orden constitucional en relación con el ordenamiento territorial. No solamente el ordenamiento rural o la perspectiva en cuanto al componente rural de la problemática nacional, sino del ordenamiento territorial. Por eso voy a tratar de hacer unas variaciones, y seguramente en las conclusiones iré a mirar en qué queda la función ordenadora. El tema por donde tenemos que enfocarlo para poderlo entender. El tema de ordenamiento territorial, ordenamiento urbano, urbanismo, desarrollo rural, problemática rural, queda comprendida básicamente dentro de toda la estructura del proceso de paz, dentro del capítulo de víctimas. No podemos entrar a analizar única y exclusivamente el primer documento que aparece, que es el que se refiere de manera directa al orden territorial, sin entender de dónde es que se desprende ese ordenamiento territorial, de dónde se desprende todo ese nuevo ordenamiento en relación con el sector urbano o con el sector territorial o con el sector, con las diferentes regiones que se pretenden armar a partir del documento de paz. En la realidad se trata de una respuesta en el Tratado de Paz, en el documento final de paz, en relación con víctimas, y todo está orientado
a una reparación colectiva de las víctimas que se han venido identificando y que se tendrán que identificar en los diferentes territorios que fueron golpeados por la guerra interna colombiana. Por eso partimos de que la paz para las víctimas es una nueva perspectiva del territorio y de su ordenamiento bajo el concepto de reparación integral. La siguiente, por favor. Y esto tiene que ser así porque precisamente la estructuración que se hace de ese documento de paz en el documento final, pues nos vincula todo lo estructurado ahí, todo lo acordado absolutamente, y ustedes podrán mirarlo en las 2 primeras páginas del documento. Está referido a que este documento es un documento de paz regido por el derecho internacional, respeta estándares internacionales, se acoge a los tratados firmados por el Estado colombiano, respeta las decisiones judiciales que tienen que ver con los tratados de paz y los acuerdos relativos a víctimas fundamentalmente. Ese punto es importante que lo tengan en cuenta porque se va a convertir en una de las bases importantísimas, más importantes diría yo, más trascendentes para poder entender el tema del ordenamiento territorial. La siguiente, por favor. Igualmente, el documento aborda algunos artículos constitucionales que tienen relación directa con el tema de la paz. El siguiente, por favor. ¿Dónde está de manera concreta ubicado el tema territorial en este contexto de la paz? Lo vamos a ubicar en el documento final de paz y yo creo que en esta gráfica ustedes pueden entenderme mejor el planteamiento que les estoy haciendo. En el acuerdo final, cuando comenzamos a leer el acuerdo no por el numeral primero sino por el numeral 5, cuando habla de víctimas, nos está remitiendo a toda la estructuración de la sistemática de la reparación que se plantea de acuerdo con el derecho internacional que se está respetando en el documento: verdad, justicia, reparación, no repetición. Y el tema referente a acuerdo territorial, reforma rural, reforma urbana, porque tiene que ver todo el documento número 1 con ese encaje entre lo urbano y lo territorial, se encuentra vinculado al tema de la reparación por los daños antijurídicos de carácter colectivo que está aceptando precisamente el documento de paz, que se dio en todos los territorios colombianos, fundamentalmente en territorios rurales que son prácticamente como el 70 o el 80% del territorio nacional, y que el documento está diciendo que en esos territorios existen unas víctimas que por la complejidad del proceso de paz no podrán ser seguramente reparadas de manera individual, sino que la reparación va a darse de manera colectiva. Y la primera respuesta colectiva que se da es precisamente lo que llaman la reforma rural integral, que hacía referencia Paula y que seguramente va a hacer referencia el doctor Santaella. Entonces ahí está ubicado, fíjense que está conectado directamente con el fenómeno de la reparación y no simplemente con una estructura constitucional tradicional de la distribución del poder sobre el territorio, de mirar cuáles son las competencias que le corresponden a una u otra autoridad, sino con un fenómeno de reparación colectiva. Y aquí lo he ubicado de reparación inmaterial y reparación material, porque no se hace la clara diferencia en el documento y la conclusión que uno llega es que se pretende una reparación total, material e inmaterial. La siguiente, por favor. En ese sentido, todo el tema de la reforma rural, que se denomina en el documento reforma rural, pero yo lo que quiero llamarle la atención en la conferencia es que se le da el nombre de rural porque al fin y al cabo, dentro de la jerga revolucionaria de los señores de la FARC, el problema era del campo, pero en el documento queda redactado todo el tema de la reparación como de nivelación de lo urbano con lo rural. Pero además se hace énfasis de que todas las respuestas que se van a dar por el Estado en desarrollo de este acuerdo deben tener el carácter territorial. O sea, no me deja por fuera, no me está hablando dentro de nuestro lenguaje común y corriente de un simple problema rural, como lo podríamos ver dentro de las estructuraciones del derecho territorial ordinario, de la ley 388 o de la misma ley 160, etcétera, sino que me está integrando todo el fenómeno al problema territorial. Por eso el documento más importante en materia de reforma urbana y de reforma agraria en Colombia
a partir del proceso de paz se da es con este documento número 1 que se denomina Reforma Rural Integral. La siguiente, por favor. Rápidamente, dentro de todo ese contexto hemos tratado de identificar para esta conferencia una serie de principios de carácter general para que me ubican la problemática territorial. Esos principios, acá los tengo en este documento, es que la única manera de presentarlo era acá. Son unos principios generales que son el respeto al ordenamiento convencional, obviamente, por todo lo que les acabo de plantear, de que es un documento de paz y tiene sus reglas. Luego viene un segundo, vamos despacio. Un segundo principio, no, déjamelo del principio 2, por favor. Un segundo principio que es que destaca el diálogo y el acuerdo entre las partes, precisamente como un instrumento para lograr la paz en Colombia. Y de ese principio deducimos una primera regla, que es la regla del diálogo y los acuerdos como instrumentos de satisfacción de derechos fundamentales. Y cuando se habla de derechos fundamentales se destacan precisamente los que tienen que ver con la problemática territorial. Una regla segunda, diálogo como materialización de los derechos de la sociedad y la seguridad humana integral, la participación de las autoridades civiles. El diálogo como instrumento para reversar los efectos del conflicto sobre el territorio. No habla de lo rural, para ahí por favor, sino es una doble regla que uno encuentra en el documento, que es el diálogo y el acuerdo como instrumentos para reversar los efectos del conflicto sobre el territorio, que es la versión del gobierno. Quedaron las dos reglas, seguramente hubo mucha discusión sobre ese tema, y quedó la regla de la FARC, el diálogo y el acuerdo como instrumento para solucionar las causas históricas del conflicto sobre el territorio. Y no es solamente sobre el territorio rural, es sobre el territorio donde existió conflicto, que comprende tanto lo urbano como lo territorial. De aquí derivamos una serie de subreglas que son las que van a servir de orientación para poder entender todo el problema del acuerdo. ¿Qué se busca? Resolver la cuestión insoluta de la propiedad de la tierra. Ya de pronto en la ley 160 también se hablaba del mismo tema. Resolver cuestiones insolutas de propiedad de la tierra, resolver el problema de la exclusión del campesinado en el territorio, resolver el problema del atraso de las comunidades rurales. Se busca con todos estos acuerdos acciones eficaces sobre el territorio. Seguramente en la discusión se mostraron las ventajas de la ley 160, pero las conclusiones es que lo que son los instrumentos de ley 160 o los instrumentos de ley 388 no son eficaces, y se trata de plantear que existan acciones eficaces en el territorio a partir de este acuerdo de paz, presencia eficaz del Estado en todo el territorio, en especial de las regiones abandonadas, la función pública eficaz sobre el territorio, construcción efectiva y eficiente del paradigma de desarrollo y bienestar territorial, una especie de Estado benefactor para los sectores de la población más excluida, sin esperanza, etcétera, etcétera. Mayor integración de los territorios, luchar contra la exclusión social, fortalecimiento de la democracia, solución institucional. Fíjense que son planteamientos generales y no nada concreto, que seguramente lo concreto serán los desarrollos legales que se expidan con fundamento en esto. Muy bien, pero eso está en la parte general. Sigamos, hay otros principios que tienen que ver con el tema. El siguiente, por favor, el siguiente principio, acá. Principios de la participación, se potencializa la participación en la solución de los problemas regionales. Siguiente. Vienen acá 3 principios que los colocamos en orden porque todo nos lleva a el tema territorial. El principio octavo dice: acuerdo de víctimas como fundamento de una nueva concepción del territorio, ciudad y campo. O sea, no es rural únicamente, es lograr esa articulación que siempre venimos planteando y que la ley 388 la trae, y que es una de las grandes luchas, entender que el urbanismo o el territorio no se agota en la ciudad, sino en todo lo circundante a la misma. Y el documento de paz gira alrededor de esta idea. Reconocimiento de las víctimas del conflicto y sus derechos, reconocimiento de la reparación integral, reconocimiento al daño antijurídico. Aquí viene el punto de por qué se está hablando de la existencia de una reparación colectiva, y toda la política y todo el acuerdo está montado en reparar colectivamente a través de las políticas territoriales, porque hay un doble reconocimiento en el documento de paz. El gobierno colombiano acepta que con ocasión de sus acciones y omisiones produjo víctimas en el territorio, víctimas colectivas, y la FARC igualmente aceptan que fueron partícipes
en la configuración de ese daño antijurídico. Y a partir del reconocimiento de ese daño antijurídico, por eso se plantea la necesidad de la reparación colectiva por parte como instrumento para poder satisfacer las víctimas y lograr pues la nivelación que se espera, que es con toda esta política que se monta en relación con el territorio. Sigamos, por favor. Y ahí viene el reconocimiento, ahí hay algunas subreglas que pues no la voy a entrar. En el principio noveno decimos integración de la reforma rural integral dentro del proceso de reparación colectiva, integración víctima, territorio, campo y ciudad. Expresamente en el documento de víctimas, ¿no?, viene la mención, concreta, hasta ahí por favor, donde se habla de que es necesario que esta reparación tenga ese carácter colectivo. Impacta necesariamente ese carácter colectivo en toda la política agraria, urbana y territorial. Siga, por favor. Hasta ahí. El 10º principio, que es la reforma territorial como instrumento de reparación integral colectiva, garantía de no repetición, etcétera, que es más o menos la idea. Ya no alcanzo pues a leerles cada una de las reglas que se desprenden, pero es una reiteración de la idea central que les estoy exponiendo. Siga, por favor. ¿Sí? Y todos los propósitos, ¿qué es lo que se quiere con, hasta ahí, qué es lo que se quiere con toda la reforma territorial entre campo y ciudad? La construcción de la paz y la reparación se hace mediante la consolidación de la reforma rural integral, le hace reforma territorial. La reforma rural integral debe generar condiciones de bienestar a la población rural. La transformación de la realidad rural territorial integrando regiones, uso adecuado de la tierra de acuerdo con su vocación, estímulo a la formación, restitución y distribución equitativa de la tierra, garantía de acceso progresivo a la propiedad rural de los campesinos y población vulnerable, regularización y democratización de la propiedad, promoción de la desconcentración de la tierra para el cumplimiento de la función, etcétera, etcétera. Todo, diríamos, llamémoslo así, una consolidación de ideas centrales dentro de lo que es la base constitucional del Estado social de derecho que trae nuestra Constitución política. No observo de esa lectura que puedan tratarse de ideas que vayan en una dirección contraria al desconocimiento del Estado de Derecho. Bienestar y el buen vivir, el concepto de buen vivir, que es una especie de estado de bienestar que se busca y se dan unos plazos para lograr ese estado de bienestar en todo el territorio nacional. Ojalá que eso no quede en simplemente un planteamiento idealista. Erradicación de la pobreza, promoción de igualdad para garantizar el pleno disfrute de los derechos, etcétera. La siguiente, por favor. Esos son, digámoslo así, los principios básicos de este esquema. Ahí ya después vienen unos principios de carácter específico que se traen en relación con el ordenamiento territorial. Sigue, los que están en rojo, por favor. Bueno, están todos estos principios que de una u otra manera se integran con todo el discurso anterior, pero los concretan en el orden territorial. Pasemos a la presentación normal, María Juliana. Bueno, principios especiales, ya pasamos al punto 3 porque se me está acabando el tiempo. El punto 3 son ¿qué instrumentos se tiene? Para no ir muy lejos en los instrumentos, digamos que es una estructura lógica. ¿Los instrumentos en qué consisten? Primero, en decir que hay que solucionar el problema de la tierra, la propiedad, se crean mecanismos para poder resolver todo ese problema, bancos de tierra, financiación, instrumentos al Estado para efectos de poder recuperar territorios para poder entregarlos a la población que ha sufrido con la guerra, etcétera, etcétera. Viene un segundo tema que en ese sentido digamos que es todo el problema agrario. Viene un segundo punto que es el de la integración entre ciudad y territorio. En la ciudad y territorio, que son todos los programas de desarrollo con enfoque territorial, hay todo un esquema de lo que se propone. En mi opinión aquí es un replanteamiento absoluto desde el punto de vista de estructura del Estado a todo el tema del ordenamiento territorial que conocemos y que tenemos plasmados en la ley 388. ¿Por qué? Porque viene y se potencializa los objetivos, criterios de priorización para las necesidades, qué planes de acción hay, mecanismos de participación, medios, seguimiento, etcétera. Es decir, toda una nueva versión
de lo que es el ordenamiento territorial. Y la tercera parte ya son de qué manera se va a financiar y se va a organizar todo ese problema territorial y urbano. Ahí ustedes van a encontrar todo ese esquema. Ahora, todo esto está sujeto a algo que rompe el esquema constitucional normal y ordinario, que son los planes, la creación de planes, la proliferación de planes, un excesivo compromiso en planes absolutamente para muchos aspectos de la vida institucional en relación con el territorio. En este esquemita tratamos de organizarlos, claro que ahí no me da para leerlos, pero ustedes van a encontrar, no sé si se puede, no, acá tengo el cuadro. Gira alrededor de planes, en esta parte de acá, los hemos recogido, los que tienen que ver con la reforma rural integral, van a encontrar ustedes planes plan de formalización masiva de todo el tema de la tierra, plan de zonificación ambiental, plan nacional de riego y drenaje, plan nacional de electrificación rural y plan nacional de conectividad rural, plan nacional de salud pública, plan nacional de educación, plan nacional de construcción y mejoramiento de vivienda rural, plan de fomento a la economía solidaria, plan nacional de asistencia técnica, plan nacional de generación de ingresos, plan de la promoción de la comercialización, etcétera, etcétera, que es, desde nuestra perspectiva de lectura del documento, un fortalecimiento del Estado Nacional, porque estos planes van acompañados de la necesidad de inversión pública, sin saberse, como me hacían el comentario antes de la conferencia, si estos planes van a quedar con fuerza normativa vinculatoria, son simplemente referenciales, etcétera. Y en segundo lugar, ¿de qué manera se va a articular este plan con la estructura actual existente de planes que trae la Ley 388 de ordenamiento territorial o trae la Ley 160? ¿Cuál va a ser el papel de los municipios y departamentos cuando aquí se está potencializando el tema regional, el tema territorial y vinculado básicamente a regiones de conflicto, independientemente de fronteras municipales? ¿En qué quedan los planes de ordenamiento territorial cuando prácticamente se están dando todas unas nuevas, estableciendo unos nuevos parámetros y unas nuevas obligaciones del Estado Nacional en relación con el problema del territorio, donde no es claro que esas decisiones las puedan tomar o se puedan adoptar a nivel local? Desde esa perspectiva se observa una profundización en el tema referente a la consolidación del Estado unitario colombiano para la paz y no de un Estado descentralizado para la paz. Al siguiente punto, por favor. Bueno, esto pasémoslo rápido, que es una comparación entre la ley vigente y la ley. Pasemos a las conclusiones. Esta también, ya no la alcanzo a presentar. Pasemos las conclusiones rápidamente. Conclusiones que podemos sacar de esta presentación muy esquemática y a la carrera, es que pues obviamente se trata de un documento de una profundidad política inigualable, en eso no podemos entrar en discusión. Hay un bien detrás de toda esta construcción que es la paz de la paz colombiana, que tanto se desea y seguramente aspiramos a que se consolide. En ese sentido no tenemos la menor observación. En segundo lugar, hay algunas que son de tipo jurídico. La estructura del documento de paz es un documento convencional, lo dice la misma Constitución colombiana, las recientes reformas constitucionales, y lo dice el mismo documento, que es un documento convencional de carácter internacional, tanto así que se está depositando ante las autoridades suizas para hacerlo valer como un desarrollo de los convenios de Ginebra. Es más, haría parte como norma, como documento internacional del bloque de constitucionalidad según las reformas constitucionales colombianas. Luego ahí tiene un impacto directo sobre las normas constitucionales vigentes, porque hay que articularlas, hay que crear un espacio para poder reflexionar de aquello que no se tocó expresamente, pero que sí puede quedar impactado en relación con los nuevos principios, las nuevas reglas y las nuevas subreglas que ustedes pueden ver ahí, que son amplísimas en relación con el orden constitucional. En ese sentido también con el orden legal, prácticamente quedarían pues por fuera del acuerdo de paz aquellas normas que lo contradigan, porque en el orden jerárquico está adquiriendo una posición muy importante dentro de la estructura jurídica colombiana. Desde el punto de vista administrativo, que sería el tema de la conferencia en el día de hoy,
si realmente pues tenemos unas potestades claras de la administración ordenadoras, diríamos que estamos en una etapa de estructuración de un nuevo orden jurídico territorial que no implica, aún no se visualiza claramente cuáles podrían ser esas atribuciones ordenadoras de autoridades concretas administrativas en materia de territorial. Está todo por hacerse, como dice la jerga que rigió el proceso de paz. No habrá, todo estará, no hay nada acordado hasta tanto no esté todo acordado. Yo diría, ya está todo acordado, pero falta aún el desarrollo normativo, es decir, falta concretar en el mundo de la realidad, en el mundo de los deberes, en el mundo de la nueva estructuración del Estado, el ordenamiento territorial colombiano. Y como última, en relación al punto tercero, que realmente estamos todos, el país colombiano está frente a una reforma absolutamente estructural del ordenamiento territorial, que nos corresponderá seguramente ver sus desarrollos en los próximos meses, ya sea a nivel de trabajo de Congreso, a nivel de Asamblea Constitucional, pero lo cierto es que por ahora hace parte del bloque de constitucionalidad. Muchas gracias.